Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Arias, soy radióloga pediátrica del Hospital Universitario Son Espace en Palma de Mallorca y el tema del que os voy a hablar es de la imagen de la cojera infantil. No existen conflictos de intereses en esta charla. Bueno, los objetivos de esta charla pues, son hablar primeramente de los métodos de imagen que estudiamos para el estudio de la cojera en pediatría. Y además hablaré pues, de las causas más frecuentes de cojera en el niño, centrada, como el diagnóstico diferencial es bastante amplio, yo me voy a centrar en la patología propiamente de la cadera. Así que hablaremos de la enfermedad de Pertes y su diagnóstico diferencial con otras displasias epifisarias, de la sinovitis transitoria de cadera y su diagnóstico diferencial principalmente con la artritis séptica, de la epifisiolisis y comentaremos algunas otras patologías como pueden ser las fracturas por avulsión o los tumores. Bueno, pues la cojera en pediatría es un motivo bastante frecuente de consulta, aunque a veces es secundaria a traumas menores o patología leve autolimitada. En otras ocasiones pues es importante establecer un diagnóstico precoz de la patología para que se pueda instaurar un tratamiento a tiempo y evitar complicaciones. Y bueno, aunque las pruebas de la historia clínica y las pruebas de la exploración física, las pruebas de laboratorio, pues permiten orientar un poco cuál es la causa de esta cojera, a veces va a ser complicado, esta dependerá de la edad, de la localización. En niños, sobre todo más pequeños, es difícil, ¿no? La cojera pues, puede tener su origen en cualquier localización, desde la pelvis hasta el pie. Por ejemplo, esto es un caso de un niño de 14 meses que refería a una cojera izquierda y lo que se vio pues, fue una fractura espiroidea en la tibia distal. También va a ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial si hay síntomas o no de infección y si hay antecedentes traumáticos. En cualquier caso, las pruebas de imagen pues, tienen un papel fundamental en el estudio de la cojera en el niño. Vale, pues vamos a comenzar los métodos de imagen. Como he dicho, voy a centrarme en la patología de la cadera. Y bueno, la radiografía suele ser la primera prueba de imagen a realizar, excepto cuando hay sospecha de derrame articular, en el que realizaríamos primeramente una ecografía. Y las proyecciones que vamos a hacer, pues la proyección AP y axial de ambas caderas. Lo que vamos a valorar principalmente en la radiografía pues son primeramente las cabezas femorales, vamos a fijarnos en la densidad de las mismas, en la morfología que tienen y en su tamaño comparativamente una con otra, y además en la situación de la cabeza respecto al cuello femoral. Para ello nos vamos a ayudar de la línea de Klein, que es esta línea que discurre por la porción más superior del cuello femoral y que tiene que cortar la epífisis. Podemos valorar si hay otras alteraciones óseas asociadas y además, bueno, en caso de en las causas cuando hay una patología inflamatoria, pues todas las partes blandas periarticulares se dematizan y esto va a dar lugar al borramiento de planos grasos. Tenemos los planos grasos principales que rodean a la articulación de la cadera, pues la línea del psoas, la línea del obturador interno y la línea glútea, que desaparecerán en caso de patología inflamatoria de partes blandas asociadas. Pasamos a la ecografía. Como hemos dicho, se convierte en la imagen de elección inicial si hay una sospecha de derrame articular o síntomas de infección. Es especialmente útil la ecografía en pediatría porque nos permite estudiar estructuras que no están aún osificadas en el niño y además nos va a ayudar como guía para el aspirado del líquido articular. La resonancia magnética pues, tiene una alta sensibilidad para una detección principalmente precoz de la patología, incluso antes de que aparezcan signos radiológicos en radiografía simple. Y bueno, pues la ventaja es eso, pues que tiene una alta precisión para el estudio del hueso medular, de las partes blandas intraarticular, que además nos ayudaría pues, a hacer una artro-RM, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de este niño con dolor en ambas, de 14 años, jugador de fútbol con dolores en ambas ingles, en el que se veían pues, signos de entesitis en ambas tuberosidades isquiáticas que habían pasado desapercibidas en la placa simple. Como desventaja, pues menor disponibilidad y necesidad de sedación en niños, sobre todo pequeños,
y entre sus indicaciones pues está la sospecha de infección, la presencia de fracturas ocultas en radiografía o como estadiaje tumoral. Iremos viendo ahora en cada patología la utilidad de la resonancia. Y por último, el TAC, pues como ventaja es que es una técnica rápida y con bastante disponibilidad. Como desventaja principal, sobre todo en pediatría, pues es la presencia de la radiación, y su principal indicación es pues, para planificación de fracturas que van a ir a cirugía. Bueno, para hablar de las patologías que causan más frecuentemente cojera en pediatría centradas en la cadera, pues he dividido la clasificación en 3 grupos: en los menores de 10 años, mayores de 10 y aquellas que pueden ocurrir a cualquier edad. En los menores de 10 años pues tendríamos que pues, estaría la enfermedad de Perthes y la sinovitis transitoria de caderas. En niños mayores de 10 años la epifisiolisis y fracturas por avulsión, y a cualquier edad pues, podemos encontrarnos la artritis idiopática juvenil, los tumores y las infecciones. Esto es un niño de 6 años con cojera y dolor en tercio medio del muslo de un mes de evolución, en principio sin traumatismo y afebril. Lo que destacaba principalmente en la epífisis femoral derecha era que estaba disminuida de tamaño respecto a la contralateral, con esclerosis evidente, y la imagen, esta línea radiolúcida, que correspondía a una fractura subcondral. La radiografía, que se realizó 3 meses después, pues comienza a verse una fragmentación con aumento de la esclerosis de la epífisis femoral y además un ensanchamiento ya de la metáfisis. Esto corresponde a una enfermedad, a unos signos clásicos de la enfermedad de Perthes. Y bueno, pues la enfermedad de Perthes es una necrosis avascular idiopática del centro de dosificación de la epífisis femoral. Deben descartarse principalmente otras causas secundarias, así que se trata realmente de un diagnóstico de exclusión. La etiología es incierta, aunque se piensa que hay factores genéticos y ambientales que pueden influir, y aunque ocurre en menores de 10 años, pero el pico principal de incidencia está en torno a los 5 o 6 años de edad. Es más frecuente en varones y hasta en un 15% puede ser bilateral. La imagen, pues la radiografía, que es la primera prueba diagnóstica, en la que realiza el diagnóstico, y además sirve como para el seguimiento. La ecografía tiene poca utilidad, es bastante inespecífica. Podemos ver la presencia de derrame y sinovitis de repetición. Y por último, la resonancia sí que tiene bastante utilidad en la enfermedad de Perthes, principalmente para confirmar un diagnóstico temprano, incluso antes de que podamos ver signos en la radiografía. Para ello podemos ver en los estudios dinámicos con contraste, son especialmente útiles para ver una hipoperfusión de la cabeza femoral, y los estudios de difusión también permiten un diagnóstico temprano, porque vamos a ver un aumento de la difusión con aumento también de los valores de ADC. Y además nos va a permitir pues, valorar secuelas, como puede ser, ¿no? Secuelas a largo plazo, como puede ser la anomalía de la morfología final del fémur, la presencia de incongruencia coxofemoral, puente fisario, etc. Y por último, pues también útil para el diagnóstico diferencial con otras lesiones epifisales. Vale, pues en la radiografía vamos a diferenciar principalmente 3 fases. Una fase inicial, que es la fase avascular, donde va a destacar principalmente la presencia de una pérdida de altura con esclerosis de la cabeza femoral, y en esta fase vamos a ver también con frecuencia la presencia de una línea de fractura subcondral, que es lo que llamamos el signo de la uñada o media luna. Además vamos a ver también la presencia de sinovitis y derrame articular asociado. En la fase intermedia, que ya es cuando comienza la revascularización, empieza a haber una reabsorción del hueso necrótico para posteriormente formar hueso nuevo. Entonces lo que vamos a ver en la epífisis pues, es que se va a fragmentar y a colapsar. Ya va a haber cambios en la metáfisis, que va a ensancharse, vamos a ver áreas radiolúcidas en la misma, y además pues, podemos ver, ¿no?, una extrusión parcial de la cabeza femoral respecto al acetábulo, y un aumento del espacio articular, principalmente por esta sinovitis, y además por una hipertrofia del cartílago tanto en el acetábulo como de la cabeza femoral.
La fase tardía, que es ya la fase de reosificación, donde comienza a formarse ya el hueso nuevo, pues veremos depósitos de hueso nuevo, en principio amorfos, y posteriormente irán reosificándose hacia un hueso más maduro. En la cabeza femoral, la metáfisis también empezará a esclerosarse. El estadio final de esta fase, que es la fase más larga, en la que puede durar hasta 5 o 6 años, pues la morfología de esta cabeza, de esta cadera, ¿no? Este fémur proximal, pues dependerá mucho de cómo ha quedado en los estadios iniciales. Vale, pues esto, como hemos comentado, ¿no? El diagnóstico lo hacemos principalmente por radiografía, con estas 3 fases, y la resonancia pues sirve para una detección, ¿no? O confirmar un diagnóstico en fases precoces, ¿vale? Este es un niño de 8 años pues, que tenía una coxalgia bilateral que le impedía la marcha. En la radiografía pues destacaba un derrame articular bilateral. En la placa simple, pues lo que se veía era una pérdida de altura de ambas epífisis con esclerosis. En la cadera derecha se evidenciaba la presencia de una fractura subcondral y se intuía en la cadera izquierda. La resonancia, especialmente útil para confirmar el diagnóstico en fases precoces, puesto que vemos alteración de señal tanto en T1 como en la secuencia STIR, se confirma la presencia de la fractura osteocondral que podéis ver aquí, y además existía la presencia de sinovitis acompañante. En los estudios de difusión y mapas de ADC, pues se ve un aumento tanto de la difusión como de los valores de ADC de forma precoz, y en el estudio dinámico con contraste, estudio de perfusión y el estudio T1-FATSAT postgadolinio, pues se veía una hipoperfusión de ambas cabezas femorales, principalmente centrada en la cabeza derecha y prácticamente completa en la izquierda, con áreas ha comenzado ya un proceso de hipervascularización, ¿no? Que vemos en la cadera derecha principalmente en la zona más lateral, y en la izquierda también en la zona de la metáfisis. Pues también sirve para ver secuelas, como hemos comentado. Esto es una niña de 4 años que viene por una historia de cojera de repetición. En la radiografía que se realizó inicialmente, pues se vieron signos compatibles con enfermedad de Perthes en la cadera izquierda. Esta es la secuencia, ¿no? De cómo fue evolucionando en la fase intermedia de fragmentación y en la fase final ya de reosificación. Y la resonancia que se realizó pues, a los 9 años del diagnóstico, en los que podemos ver muy bien con resonancia las secuelas, ¿no? Como el fémur proximal ha quedado bastante deformado, con un aplanamiento de ambas epífisis y un ensanchamiento metafisario, además de una extrusión parcial de la cabeza con una incongruencia coxofemoral y una importante formación de puentes óseos. Vale, pues el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer principalmente con la necrosis avascular secundaria, como puede ser una drepanocitosis o tratamiento con corticoides, una artritis séptica, pero la imagen realmente no nos va a dejar diferenciarlo. Habría que historiar al paciente, y con la presencia de otras displasias epifisarias como la displasia de Meyer y la displasia epifisaria múltiple. Esto es una necrosis avascular secundaria a drepanocitosis, como podéis ver en la cadera. Un niño de 12 años con drepanocitosis en la cadera izquierda, pues se ven secuelas de signos de necrosis avascular, con un aspecto muy parecido al que hemos visto en el Perthes, y en la resonancia pues igualmente, ¿no? Cambios de señal con pérdida de altura, fragmentación de las epífisis y sinovitis y derrame articular acompañante. Las pruebas de imagen no nos permiten diferenciar el Perthes de la necrosis avascular secundaria. Y la displasia de Meyer, pues se trata de una displasia secundaria a un retraso de osificación de la cabeza femoral hasta los 2 años de edad. En principio veremos pues, múltiples focos de osificación que dan un aspecto granular a las epífisis, como estáis viendo aquí, que finalmente pues, van a coalescer y van a formar una cabeza femoral normal. Diagnóstico diferencial con el Perthes, pues que la vemos en niños menores de 5 años,
suele ser asintomático, con mayor frecuencia bilateral y no vamos a ver, al contrario que vemos en el PERTE, la presencia de reabsorción, esclerosis ni fracturas subcondrales epifisarias. Ante la duda, pues podemos hacer radiografías seriadas para ver cómo esa cabeza femoral o ese núcleo epifisario finalmente va a osificarse de forma normal, o podemos realizar una resonancia donde no vamos a ver cambios de señal secundarios a necrosis avascular como hemos visto en el PERTES. Y bueno, la displasia epifisaria múltiple también es otro de los diagnósticos diferenciales, es bastante rara y es una displasia que afecta a epífisis de todo el cuerpo, pero principalmente caderas y rodillas. Vamos a ver las epífisis que están irregulares, aplanadas, fragmentadas y escleróticas, parecidas a como la vemos en el PERTES. En otras ocasiones, pues las epífisis son normales pero pequeñas. Y también vamos a verlo en suelos equivalentes epifisales como en la columna vertebral, donde veremos pues, una irregularidad de los platillos con pérdida de altura de los cuerpos vertebrales. Este es un caso de una displasia epifisaria múltiple. En las caderas pues, veíamos las cabezas femorales pequeñas y acortadas y los fémures ensanchados. En el resto del cuerpo pues, se destacaban anomalías epifisarias tanto en las rodillas como en los pies, en las manos y afectación también de los platillos de la columna vertebral. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver otro tipo de patología. Esto es un niño de 4 años con dolor en la rodilla derecha, a la exploración, dolor a la movilización, a febril y antecedente de fiebre hace 3 días. Bueno, lo que destacaba era en la cadera derecha un pequeño derrame articular distendiendo la cápsula articular anecoico, y esto correspondía a una sinovitis transitoria de cadera. Es la causa más común de cojera en niños. Es un cuadro inflamatorio autolimitado de etiología desconocida, aunque se piensa que los virus juegan un papel importante en su etiología. Y bueno, la ecografía es la técnica de elección porque nos va a permitir ver, pues, confirmar pues, la presencia de líquido articular. Es un diagnóstico de exclusión, con lo cual una ecografía normal no descarta una sinovitis transitoria de cadera, ya que el diagnóstico principalmente es clínico. La radiografía no tiene mucha utilidad, suele ser normal, pero sí que es verdad que en niños mayores de 9 años o en cuadros de sinovitis recurrentes, pues podríamos hacerla para descartar, pues, por ejemplo, una epifisiolisis o una enfermedad de Perthes. Y el diagnóstico diferencial fundamentalmente y de forma rápida tendríamos que intentar hacerlo con la artritis séptica. La artritis séptica clínicamente puede diferenciarse de la sinovitis transitoria de cadera porque el niño suele presentar fiebre alta, dolor en reposo y alteraciones analíticas, aunque no siempre es así. Normalmente ocurre por diseminación hematógena o extensión directa de una osteomielitis o infección de partes blandas. Y es especialmente importante hacer su diagnóstico diferencial rápido, como he dicho, porque puede provocar, secundario a las enzimas bacterianas y a la presencia de trombos vasculares, pues puede provocar una rápida destrucción del cartílago articular y de la cabeza femoral por una necrosis avascular secundaria. La radiografía inicialmente puede ser normal, conforme va pasando la evolución puede aparecer erosiones, disminución del espacio articular o alteraciones ya en la cabeza femoral. La ecografía puede intentar ayudarnos a diferenciarlo, pero no es definitiva. Podemos ver que el líquido es de cojímida un poco aumentada y un engrosamiento sinovial, aunque esto también vamos a verlo en la patología inflamatoria. Y en la resonancia sí que, bueno, vemos, aparte del derrame articular y la hipercaptación sinovial, pues a lo mejor la presencia de edemas a ambos lados de la articulación, la osteomielitis asociada o el accesos de partes blandas que pueden ayudarnos un poco a orientar también que se trata de una artritis séptica y no de un derrame articular secundario a una sinovitis de cadera. El diagnóstico definitivo de la artritis séptica no se realiza con las pruebas de imagen, sino con la punción-aspiración. Vale, esto es un caso de una artritis séptica que se complicó con una osteomielitis, asociada a una osteomielitis aguda, que se complicó con una necrosis avascular. Un niño de 6 años
presentaba dolor y si presentaba fiebre en las últimas 24 horas. Y bueno, pues en la radiografía destacaba sobre todo cambios de señal y pérdida de altura en la epífisis izquierda, y en la metáfisis también vemos una lesión aquí radiolúcida, ¿no? Lítica mal definida, y sobre todo principalmente pues un aumento muy llamativo de las partes blandas adyacentes. La ecografía se vio un derrame articular de cogenicidad aumentada y engrosamiento sinovial, y bueno, la resonancia magnética pues nos ayudó, ¿no? A confirmar el diagnóstico de sospecha, donde se veía pues, la presencia de una importante derrame articular y sinovitis. Esto es una secuencia T1 fasa pogadolini, una secuencia con contraste dinámico y un STIR, en la que se ven pues, signos de necrosis avascular con cambios de señal en la cabeza epifisaria, hipoperfusión de la misma, importante edema de partes blandas con algunos accesos también musculares y signos de sinovitis, de osteomielitis asociada. Esta es la radiografía hecha a los 4 meses, donde se ve una rápida destrucción de la cabeza femoral izquierda con una afectación también metafisaria. Y bueno, hablando ya de las infecciones, pues enseño algunos casos de osteomielitis, aunque ya hay un tema que va a hablar específicamente de ello en este curso. Y bueno, pues una infección ósea que afecta frecuentemente al esqueleto en crecimiento. La mitad de los casos incluso serán menores de 5 años. Puede ser debido a una diseminación hematógena, que es lo más frecuente, o una diseminación directa, que es menos frecuente. Entonces, bueno, pues la infección suele afectar a la metáfisis, pero en los niños de 2 años los vasos metafisarios atraviesan la fisis hacia la epífisis, con lo cual es bastante frecuente que desde la metáfisis la infección se extienda hacia la epífisis y desde aquí hacia la articulación, con lo que en niños menores de 2 años es frecuente ver afectación epifisaria y artritis séptica asociada. Entre los 2 y 16 años, pues los vasos metafisarios no atraviesan la fisis, con lo cual la infección suele quedar localizada en la metáfisis, y de aquí es bastante frecuente que rompan la cortical y provoquen un acceso de partes blandas adyacentes. En la cadera pues, tiene como peculiaridad de que parte de la metáfisis está incluida dentro de la articulación, con lo cual tampoco sería raro que niños de esta edad también tuvieran una artritis séptica asociada. Y ya cuando la fisis se cierra en niños mayores de 16 años, pues estos vasos metafisarios vuelven a llegar a la epífisis y podemos volver a ver afectación de la misma. Entonces, bueno, pues como ya sabéis, se clasifica entre grupos: la aguda, subaguda y crónica. En la aguda, pues puede haber en la radiografía un edema de partes blandas de forma precoz. Poco a poco pues podemos ver la presencia de una aparición de un área de destrucción ósea y de la reacción perióxica, ¿no? Esto es un caso de un niño con fiebre y dolor en la cadera izquierda, en el que no se veía inicialmente, llamaba mucho la atención a nivel oseonada, pero aquí en el isquion, pues al mes ya veis que aparece aquí un área de distrus, ¿no? Una lesión lítica en el hueso que correspondía a una osteomielitis aguda. En la resonancia pues podemos confirmarla porque veremos la presencia de osteitis infecciosa, ¿no? Estamos viendo aquí los cambios de señal, además de la reacción perióxica, la rotura de la cortical y con salida del material purulento a partes blandas. La osteomielitis subaguda pues se caracteriza por el acceso de Brody, que es una infección localizada, infección subaguda localizada, y en la placa pues lo que vamos a ver es una lesión lítica bien definida con bordes esclerosos. En este caso pues se acompañaba también de una importante, como lo estáis viendo aquí en el isquio, una importante miositis con unas colecciones de partes blandas muy llamativas. Y por último, la osteomielitis crónica, que es aquella que dura más de 6 meses por definición, pues es frecuente ver la presencia de secuestros
involucro y fístulas, ¿no? Esto es un caso de una osteomielitis crónica multifocal muy severa de un niño que venía de Senegal, que se cogió bastante tarde, en la que veis, bueno, pues la presencia de los secuestros con, ¿no?, que el hueso muerto necrótico con el involucro, que es esta reacción perióstica que hace el hueso para evitar que se propague la infección, y además pues una destrucción completa de la cabeza femoral. ¿Veis? Había otros focos de osteomielitis en otras partes del cuerpo, como estáis viendo, y, y bueno, la presencia de fístula, ¿no? En la resonancia pues podemos ver también este involucro con los secuestros óseos y la salida de material purulento a las partes blandas, que es lo que llamamos cloaca, o incluso hacia la piel, que sería lo que llamamos tracto sinusoide. Este es un niño, bueno, vamos a pasar ahora a otra de las patologías que tenemos que comentar, y este es un niño de 14 años con cojera y dolor en el tercio en el tercio medio del muslo izquierdo, de un mes de evolución, que, que niega traumatismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que llama la atención en esta radiografía de ambas caderas AP es la presencia de un ensanchamiento de la epífisis y de una alteración de la localización de la cabeza femoral respecto al cuello. Si trazamos la línea de Klein en la cadera derecha, pues esta corta parcialmente la epífisis, sin embargo, en la cadera izquierda, pues no la corta. Al hacer la proyección axial, se confirma que la cabeza femoral izquierda, además de estar disminuida de tamaño, está desplazada en sentido medial y posterior respecto al cuello, y bueno, pues esto se trataba de una epifisiolisis. La epifisiolisis, pues, es un desplazamiento de la cabeza femoral respecto al cuello, y es secundaria a una fractura que no es traumática, sino que es una fractura por cizallamiento que corresponde a una actividad normal de la fisis femoral. Es frecuente que aparezcan adolescentes varones con sobrepeso y en periodos de crecimiento rápido. Puede ser bilateral hasta un 37% de los casos. Y bueno, pues es importante su diagnóstico precoz, porque puede también asociar complicaciones como la necrosis avascular, principalmente en las caderas, en las epifisiolisis que son inestables, con desplazamiento importante de la epífisis respecto al cuello. Ya esta necrosis vascular va a ser secundaria a la lesión de vaso, ya sea en el momento del desplazamiento como en la reducción de la fractura o incluso como secuela de la cirugía. Puede haber también además afectación del cartílago, lesión del cartílago articular, destrucción, y a largo plazo pues podemos ver signos de osteoartritis, de impingement femoroacetabular por la anomalía, la morfología anómala que adquiere el fémur proximal, y dismetría de miembro secundaria, formación de puentes óseos. Vale, pues en la radiografía, bueno, en la proyección AP, pues lo que vamos a ver, ¿no? Esto es un fémur, una fémur proximal normal, y en la epifisiolisis pues vamos a ver que la cabeza femoral pues va a ser de pequeño tamaño, secundaria a la rotación, con una pérdida de densidad. Vamos a encontrar un ensanchamiento fisario, esclerosis en la metáfisis, y además la línea de Klein no va a cortar la cabeza femoral. Cuidado, porque en estadios iniciales en los que la cabeza no se ha desplazado mucho, pues en algunas ocasiones la línea de Klein sí que va a cortar la cabeza, pero habría que valorar con respecto a la contralateral si la corta en la misma proporción que la contralateral o menos. En la radiografía axial pues nos va a permitir, realizaríamos lateral en este caso en vez de axial si estamos ante una epifisiolisis inestable, ¿no?, que es aquella que impide la carga de la cadera, y bueno, lo que vamos a confirmar es el desplazamiento en sentido medial y posterior de esta cabeza respecto al cuello. En la radiografía podemos valorar también los distintos estadios de los 3 grados de severidad que existen, ¿no?, dependiendo de si la afectación es menor o mayor del 50%, lo dividimos en 3 grados. Y bueno, el TAC principalmente va a quedar para planificación quirúrgica, ¿no?, como esta planificación con esta imagen 3D previa a cirugía, en esta epifisiolisis inestable con bastante desplazamiento de la cabeza respecto al cuello, y también para valoración postquirúrgica. Si la resonancia no está disponible y tenemos dudas en la radiografía, podemos realizar también un TAC.
Y bueno, la resonancia pues se deja principalmente para diagnóstico cuando la radiografía es dudosa, sobre todo cuando la epífisis no se ha desplazado todavía mucho, y lo que vamos a ver es pues la presencia de ese ensanchamiento de la fisis con cambios de señal, edema alrededor y la presencia de derrame articular y sinovitis acompañante. Además, la resonancia magnética nos va a permitir valorar las complicaciones, ¿no?, que hemos comentado previamente. Este es el caso de un niño de 9 años que tiene un dolor de larga evolución en la rodilla, pero a la exploración pues, se vio que era la cadera izquierda el problema, ¿no? Entonces se ve pues un importante desplazamiento de la cabeza con respecto al cuello femoral. La cabeza en sentido medial, la cabeza está de tamaño bastante disminuido, y la metáfisis ya tiene signos de esclerosis, parecía una epifisiolisis aguda, crónica reagudizada. Y bueno, pues en la resonancia magnética que se realizó para valorar un poco esa cabeza femoral, pues se veía que había cambios de señal, ¿no? Estaba disminuida, bastante disminuida de tamaño, con cambios de señal y presencia de una fractura osteocondral, importante edema de partes blandas acompañante, y en las secuencias de dinámicas con contraste de perfusión y T1 post-gadolinio, pues se veía una hipoperfusión de la cabeza femoral secundaria a una necrosis avascular. El TAC realizado meses más tarde, pues se vio como había ya postquirúrgico, como esta cabeza había quedado con importantes secuelas, con una disminución de altura, presencia de quistes subcondrales, estaba parcialmente obstruida con una alteración de la congruencia coxofemoral. Y bueno, pues esto se trataba de una necrosis, de una secuela de necrosis avascular en una epifisiolisis crónica reagudizada. Pasando ahora a otro tema, pues vamos a ver a este varón de 15 años que, corriendo un sprint, nota un crack en la cadera derecha con un dolor súbito y una impotencia funcional. Vemos en la radiografía P esta lesión ósea, esta imagen ósea, ¿no? Fragmento óseo adyacente a la espina ilíaca anterosuperior de la cadera derecha. En la resonancia se confirmaba que correspondía a una avulsión de la espina ilíaca anterosuperior derecha, con presencia del fragmento óseo avulsionado unido al tendón y cambio edema de tanto óseo como de partes blandas adyacentes. Y bueno, las avulsiones pues son frecuentes en adolescentes deportistas, al contrario que en los adultos, ¿no? En el esqueleto inmaduro, pues los tendones tienen más fuerza que las apófisis, así que ante una contracción muscular brusca, pues va a producirse una fractura avulsión del hueso. La localización más frecuente pues, es la tuberosidad isquiática y la espina ilíaca anteroinferior, aunque podemos verlo en otras muchas localizaciones. Y el diagnóstico se realiza por radiografía simple. En caso de duda, sí podemos realizar una resonancia. Lo que vamos a ver en la radiografía pues, es la avulsión y el desplazamiento de la apófisis, como hemos visto antes. Y en la resonancia, pues la presencia de edema confirma el edema óseo y la entesitis. Este es un caso en el que había dudas si había una avulsión en la espina ilíaca, en la cresta, en el ilíaco izquierdo, o era una variante de osificación. Se realizó una resonancia donde pues, se vio los signos de entesitis y de edema óseo asociado, y se confirmó la presencia de una fractura avulsión. Y bueno, ya acabando algunos, vamos a enseñar algunos casos de tumores en el que bueno, la radiografía es el método diagnóstico, ¿no? El que nos va a permitir sobre todo detectar si la lesión presenta un aspecto agresivo o no agresivo. Para recordar un poco, ¿no?, que también tenéis un tema específico de esto, pues las lesiones no agresivas son lesiones que van a tener un margen bien definido. La reacción perióstica que acompaña, si la acompaña, suele ser una reacción perióstica ininterrumpida y sólida, y no suele asociar masa de parte blanda. Sin embargo, las lesiones agresivas pues presentan unos márgenes mal definidos, con una reacción de parte blanda, una reacción perióstica asociada, agresiva, interrumpida, y suele asociar masa de partes blandas.
La resonancia magnética se deja principalmente en caso de dudas en el diagnóstico o en caso de lesiones agresivas, pues para valorar la extensión, si hay masa de parte blanda o lesiones satélites. Y bueno, esto es un caso de una niña de 2 años con cojera y dolor en muslo derecho de 2 semanas de evolución, en el que veíamos pues aquí en el cuello femoral la presencia de una lesión lítica mal definida que se acompañaba de una reacción perióxica multilamelar. En la resonancia magnética pues se confirmó la presencia de esta lesión lítica con eh, el derrame, pero con bastante afectación de parte blanda acompañante y la reacción perióstica que veíamos en la radiografía. Y bueno, esto se trataba de un granuloma eosinófilo, que es una lesión ósea que es benigna, pero que puede presentarse en la imagen como un aspecto bastante agresivo y afecta con frecuencia a la cadera. Esto es un niño de 12 años con dolor en cadera izquierda, donde, bueno, principalmente lo que destacaba era una reacción perióstica sólida en la región medial del cuello femoral, y en la radiografía, pues en la resonancia, perdón, con contraste, pues se le confirmaba esta reacción perióstica y en su interior se veía esta lesión con centro hipercaptante, acompañada además aquí en la secuencia TIR de un importante edema acompañante y signos y derrame articular. Él se realizó un TAC para confirmar que efectivamente en el interior de esta reacción perióstica grosera de aspecto benigno pues había una imagen radiolúcida compatible con un nidus, y esto se trata de un caso de un osteoma osteoide, patología o tumor benigno que afecta también con bastante frecuencia a la cadera. Y bueno, por último, en los tumores, pues una niña de 6 años con dolor bastante agudo de la noche anterior, pero que rehistoriando pues, parecía que tenía ya este dolor desde hacía 2 años. Y bueno, estas imágenes venían de otros centros. Primeramente se realizó una ecografía y se vio una masa de partes blandas, así que se hizo un TAC pensando para estudio esa masa de partes blandas en la pelvis, y bueno, en la ventana de hueso pues se ve esta lesión en la rama isquiática, ¿no? Bastante, perdón, en la rama bastante agresiva con una destrucción ósea y el aumento de partes blandas acompañante. En la resonancia pues se confirmó la presencia de esta lesión ósea bastante agresiva con esta importante masa de partes blandas, y bueno, esto correspondía a un sarcoma de Ewing, que es uno de los tumores malignos primarios más frecuentes en pediatría. Y bueno, por último ya comentar de la artritis idiopática juvenil. Es una enfermedad inflamatoria autoinmune que afecta a niños por debajo de los 16 años y suele persistir por definición más de 6 semanas, predominio femenino. Puede afectar a una o más articulaciones, frecuentemente a la rodilla, la cadera. Es raro que se afecte en los estadios iniciales, y cuando se afecta es cuando suele presentarse como una IJ en forma sistémica. ¿Vale? Como ya sabéis, pues hay una sinovitis, hiperplasia sinovial y un pano inflamatorio que va a dar lugar a una erosión del cartílago y del hueso subcondral con una destrucción articular y una anquilosis. En los niños es raro, normalmente vemos estadios preerosivos. Lo que vamos a ver sobre todo es la presencia de sinovitis, podemos ver una tenosinovitis, edema óseo y algo de afectación condral, pero los estadios más avanzados, ya con presencia de erosiones, disminución del espacio articular, no vamos a verlo normalmente en los niños. Y bueno, esto era una niña de 2 años con fiebre de 3 semanas, cojera y un exantema aislado. Se le realizó una radiografía que no se veía específicamente nada. En la ecografía algo de derrame articular con un poco de engrosamiento sinovial en la cadera derecha. Se confirmó esta presencia de derrame articular en la cadera derecha, y bueno, ante los síntomas sistémicos pues se realizó una resonancia de cuerpo entero donde se veía pues, la presencia de adenopatías de aspecto inflamatorio, tanto cervicales como axilares como inguinales, y además derrame articular poliarticular con afectación de ambos hombros, de las muñecas, ambos tobillos, que no he sacado en la imagen, la cadera derecha, y además si veis aquí pues también una esplenomegalia asociada. Y bueno, esto se trataba de una artritis idiopática juvenil sistémica con una afectación de la cadera derecha. Y bueno, por conclusión, pues para concluir, la cojera en pediatría pues una causa frecuente de consulta, como hemos dicho.
Las causas pueden ir desde ser leves autolimitadas hasta patologías importantes que hay que diagnosticar de forma precoz para evitar las complicaciones a largo tiempo. El diagnóstico de infección es muy amplio, vendrá determinado de la edad, la localización del dolor y nos ayudará la historia clínica y las pruebas de laboratorio, y es importante elegir la prueba de imagen adecuada según el diagnóstico de sospecha. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado la charla. Os dejo aquí mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, sugerencia o lo que necesitéis. Muchas gracias.